Eh, Buenas tardes, profe. Eh, Te vamos a presentar lo que es el postestructuralismo, los conceptos y un pequeño análisis sobre una pieza visual. El postestructuralismo es una versión más contemporánea de la teoría crítica y se empezó a desarrollar en Francia en los años 70. Uno de sus principales exponentes es Michel Foucault. Su principal objetivo es discutir diferentes puntos de vista sobre un sujeto o algo y evitar la tendencia de ver la realidad como la unión de dos opuestos. Vamos a hablar sobre las prácticas de Foucault. Las prácticas suponen dimensionar diferentes etapas, es decir, cuando reconocemos que los horizontes de los análisis que son enunciados y de experiencia de un campo pedagógico y didáctico están atravesados por sesgos que no conducen. Bueno, como bien saben, muchas de las intervenciones que provenientes de lo que he mencionado no alteran varios puntos de vista que reafirman los análisis que se confirman en los supuestos previos. O en muchas ocasiones hallamos ciertas propuestas de formación que son por parte de un docente, que son referidas a las prácticas de enseñanza ubicadas en ámbitos que son institucionales externos a ella. Esa vanidad hace que se refleje. Es como un juego de espejos. Tienes dificultades para reconocer las propias prácticas, como los que reúnen también incoherencias de conflictividad y de repetición o de justificaciones que nunca son plenamente conscientes. Podemos decir que si tomamos como un atajo de la posible preocupación que pasa o atraviesa la vida intelectual de Foucault, es de realizar más bien una ontología de nosotros mismos, y de así indagar sobre la noción de las prácticas, ya sean discursivas o no discursivas, y así nos permite que aquellos procedimientos históricos tienen ciertos contingentes por los cuales son constituidos como sujetos de saberes y poderes de la ética, dejando de lado las prácticas discursivas que no son puras y simplemente tienen modos de fabricación de discursos. En ellas se estructuran con cosas que son como técnicas, comportamiento o tipos de transmisión y de expansión de forma pedagógica que pues a la vez se imponen entre sí. Los enunciados que componen el discurso de Foucault no solo son una reunión de proposiciones cuyo contenido tienen un contexto, una producción o una validez lógica para indagar. También lo que importa es la analítica que el autor emprende en las prácticas discursivas y que exhibe ese lenguaje. Citamos la siguiente frase de Foucault que dice, con las estrategias, las tácticas, si la sexualidad se constituyó como campo a conocer, tal cosa sucedió a partir de las relaciones de poder que instituyeron como el objeto posible y el poder que pudo considerarle un blanco. Eso ocurrió porque las técnicas de su saber y procedimiento de discursos fueron capaces de sitiarla e inmovilizarla. Bueno, conociendo esto, podemos saber que esta perspectiva tiene como ciertas nociones de tácticas y de estrategias que son utilizadas a lo largo de los escritos de Foucault para remitirse en las prácticas que son discursivas como las que no son discursivas. Entendemos que habrá como un movimiento heterogéneo que se efectivizan en ciertas condiciones para la existencia de determinadas prácticas, porque las nociones tácticas y de las estrategias que Foucault utiliza para abordar las constituciones de la sociedad que son modernas y también de las diferentes que son medievales. Podemos que se articula en ocasiones la disciplina, que en el próximo que son los significados que detectan pues esas prácticas que son militares y también otras que tienen el control. Estas prácticas en Foucault nos remiten a una articulación que son con prácticas que no son discursivas, a ver la noción que excede su identificación de los dominios de la ciencia, pues para extenderse como una experiencia perceptiva que incluso los valores de imaginarlo e incluso las ideas de la época o cosas que son visibles entre lo que es posible, se puede decir que es como una práctica al saber que supone un agendamiento entre los enunciados. También porque entre lo que es posible decir y lo que es posible ver en una época determinada, siempre va a ser común. También que la variabilidad de la histórica
es como que el saber en tanto a lo organizado que son los estratos o las formaciones, y también es por lo que el enunciado y los modos de y también de los modos de visibilización. Un claro ejemplo es como el haz de luz que despliega, digamos, no sé, en una escuela o en una prisión. Nunca va a llegar esa luz completamente, y es porque nunca será totalmente capturado por lo que son los enunciados, y porque en esta se oponen resistencia y también responden a la legalidad propia. Se puede decir que el proceso de subjetividad consiste en la construcción del yo, es decir, la autorreflexión del yo mismo frente a un rol o una posición que ocupamos en la sociedad. Presenta de una manera resumida la idea de que la naturaleza o el mundo y como nuestra importancia en el espacio social se ha hecho principalmente a comentarios, creencias y conocimientos sobre las cosas. Por lo tanto, las autodensidades en este conocimiento tendrán un icono básico y un uso medio. Se refiere a que el proceso de construcción subjetiva atada a los dispositivos del poder, que en ocasiones se resiste férreamente y genera rebeldías. El proceso de subjetivación implica entonces la objetivación de la subjetividad. En relación con los mecanismos de control, se presentarán más adelante algunos casos en que estos procesos de subjetivación están presentes en nuestras realidades actuales. El proceso de sumisión opera dialécticamente entre las reglas y la cultura del yo, entre la sumisión y la liberación. En el proceso, el sujeto realiza diversas prácticas en su teatro. Actualmente operan bajo una forma modificada o diferenciada del estilo de vida neoliberal. Foucault parte del supuesto de que en estas manifestaciones del yo hay una posibilidad de diferencia subjetiva. Ahora voy a hablar sobre cómo se veía la socialización, la sociedad y lo social en el postestructuralismo. Cuando pensamos en sociedad, pensamos en conjunto, en grupo, en varios. Sin embargo, para explicar este concepto, el postestructuralismo se enfocó en uno que parece ser pues apartado de este externo, que es la individualización. La individualización la pensamos como algo único, un solo individuo o cosas por el estilo. Sin embargo, para el postestructuralismo, la individualización era parte fundamental para los procesos de socialización. Entonces, la una no puede ser sin la otra, aunque recordemos que el postestructuralismo busca alejarse de esa mirada de que la realidad es la unión de dos opuestos. La pieza visual que vamos a analizar es esta que lleva como nombre Ariadna, o la cabeza de Ariadna. Está ubicada en Madrid, España, y pues prácticamente en esta podemos analizar muchas cosas. Por ejemplo, que puede representar la maraña que tiene en la cabeza, puede representar pensamientos, puede representar incluso un sombrero, un peinado o varias cosas. Pero, aunque esto es lo que más llama la atención, no nos detenemos a mirar la parte que no nos llama tanto la atención, que es como tal el rostro de la muchacha. Vemos que esta no tiene como tal un rostro, no tiene algo tallado en su cara. Por ende podemos analizar que es alguien que no expresa mucho lo que piensa. En conclusión, podemos decir que la subjetivación da la posibilidad de obtener la constitución de un sujeto, es decir, de una subjetividad. Esta subjetividad está formada, y formada es la intersubjetividad, lo que significa que es, ante todo, un acontecimiento relacional,
un hecho vinculante, que nos posibilita interactuar de diversas maneras en tanto que tiene múltiples posiciones y voces frente al otro y frente a nosotros, por lo que nos brinda una percepción y evaluación individual y parcial de un tema, una idea o un pensamiento, o una cultura. La subjetividad se refiere a la síntesis de sentimientos y emociones al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. Bueno, al final de esta presentación podremos observar las referencias del material utilizado y esto sería todo. Muchas gracias.